Y hoy es viernes y la camisa de Eddie López lo sabe. Sí, porque Pepe Esteve, yo fui el precursor de esto. Ahora te vas a enterar. Yo empecé con las camisas butongas, como les decimos. Así que estamos ready. Hoy es viernes 10 de enero del año 2025. Tenemos un programa sumamente especial para ustedes. Va a estar con nosotros los senadores Ángel Toledo, Carmelo Ríos y el ex senador y doctor Jorge Suárez estará con nosotros en la última hora. Y muchas cosas pasando. Ayer, los nombramientos de la gobernadora Jennifer González y sus respuestas en las conferencias de prensa, sumamente interesante. Continúan los recursos también en los tribunales de candidatos que no prevalecieron, impugnando resultados. Esto habrá de provocar la nulidad de algunos juramentos de los ahora senadores. Hablaremos sobre eso dentro de unos minutos. También, a punto de desestimarse la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Será un golpe duro para esta administración o de alguna manera pudiera resultar una oportunidad interesante para revelar la verdadera información financiera que allí existe? Propuesta de admisión automática de estudiantes a la UPI sigue dando de qué hablar. Y la renuencia de la comunidad universitaria no se hace esperar. En otras notas tenemos también la situación de Venezuela. La situación de Venezuela tras la intervención ayer de la líder de la oposición, María Corina Machado, y lo que pudiera acontecer hoy. Hay amenazas, hay celebraciones, hay también tomas de posesión de una parte y la otra. Y ha dicho el dictador Maduro que si se presentan allí los expresidentes de Latinoamérica con Edmundo González, les va a tumbar y que el avión. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Ayer hubo un mensaje de la congresista María Elvira Salazar de lo más interesante. A ver cuál va a ser el desenlace de toda esta controversia en el episodio de hoy, que es uno muy, muy importante. Hay que estar pendiente a qué va a pasar hoy en Venezuela. Se está diciendo toda la verdad sobre la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico. Vengo con eso ya mismito porque es importante conocer todos esos detalles de cómo transcurrieron los eventos allí y los episodios que estamos viendo ahora, que parecen ser muy lamentables, pero hay una verdad que todavía no se ha dicho y yo se las voy a decir dentro de unos minutos. Esencial que se nombre el sucesor del COR3, el GAR, como usted le quiera decir, pero los procesos que hay encaminados para el desembolso y utilización de los fondos de reconstrucción no puede detenerse y eso es urgente para esta administración porque pudieran sufrir bajas o sucesos lamentables si eso no se hace. Hoy sentencian a Donald Trump. Hubo un intento ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para bloquear ese proceso, pero hoy es el proceso de sentencia por los pagos a la actriz porno. Veremos a ver qué pasa con eso. Y comienzo un poco detallando lo que ha sido, porque no fue solamente ayer, las expresiones de la gobernadora que ayer cumplió una semana en el puesto, Jennifer González, y que más allá de los nombramientos interesantes de personas jóvenes con algo de experiencia en otras áreas gubernamentales, y ahí está una licenciada Catoni, Natalia Catoni, está Waldemar Quiles, que le van a dar autonomía. Ese proceso de autonomía, en las últimas horas parece haber una información ahí que pudiera ser un poco complicada, pero hablaremos de eso ahorita. Está Luis Burgos, está José Reyes, entre los más recientes nominados. Pero, como dicen, el diablo está en los detalles. Y las expresiones que hace la gobernadora ayer, como en las conferencias de prensa que siguen a los procesos de nominación, dan unas pinceladas y unas anticipaciones muy interesantes de por dónde va la cosa. Ayer hablaba acerca de lo que va a ser el componente de seguridad y la nominación particular del comisionado de la policía, que dijo secamente no va a ser Antonio López Figueroa. Han hecho un trabajo extraordinario y, ¿verdad? El César, lo que es del César, en la policía ha mantenido
ese ánimo en la alta oficialidad, los mandos medios, y eso obviamente percola a las filas de la policía. Ha trabajado con estos task force federales, donde en su mayoría son agentes estatales los que están realizando el trabajo. Obviamente hay recursos federales también en términos de dinero, equipo y también cooperación con la tecnología que tienen las diferentes dependencias federales, pero ha sido muy asertivo en lo que ha tratado de llevar a cabo, ¿verdad? Y en tiempo récord se han esclarecido muchas situaciones. Han tumbado la alta cúpula de muchas de las organizaciones criminales. Eso tiene su consecuencia también y ha provocado una andanada quizás de ataques que hemos visto donde ha perecido gente inocente en el camino, pero esa es la consecuencia natural de que cuando se descabeza quizás esas organizaciones para propósitos de procesar la alta cúpula de estos. Y es interesante porque se trabajó desde un principio con esto y ha tenido una consecuencia lógica y natural en los esclarecimientos de muchos crímenes violentos y de crimen organizado en la isla. Pero otra de los asuntos que le traen ayer a la gobernadora en la conferencia de prensa es el asunto del Departamento de Recursos Naturales, las investigaciones que hay en curso y qué pudiera pasar con ella. Y la gobernadora habla de la autonomía que va a tener el nuevo director, Waldemar Quiles, que tiene alguna experiencia también de gobierno, a liderar lo que es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y trasciende una información ya entrada la noche de que se resolvió la controversia de la Parguera, no otras que también estaban levantadas en otros litorales costeros. Y esto es importante porque hay un pleito, y les decía en estos días que cuando hay estas situaciones administrativas en las agencias, los procesos son un tanto distintos, supuestamente para hacerlos más ágiles y más rápidos, pero, siempre el pero es importante. De ordinario, toda la información que entra a ese récord, a ese expediente, ya sea porque los abogados lo facilitan, los peritos, los testimonios de personas y cualquier otra prueba que pueda entrar a ese expediente de acuerdo a los reglamentos que existen, quien vaya a tomar la determinación, sea un oficial examinador o sea un juez administrador, son dos figuras distintas, y no voy a entrar a dar una clase aquí de lo que es el derecho administrativo, pero es quien va a decidir en nombre del jefe o jefa de esa agencia. Y toma una determinación basada en ese expediente que lo tiene que conocer, tiene que echárselo al cuerpo y tomar la determinación. Y basándose en eso, llegar a una conclusión donde si las partes no están de acuerdo, pues vamos para arriba, para el tribunal apelativo. Hay un mecanismo y recurso que tienen los jefes de agencia que se llaman las órdenes administrativas, igual que lo tiene el gobernador o la gobernadora, lo que son las órdenes ejecutivas. Y en el renglón, quizás en la estrata, donde está la constitución de los fundamentos de derecho, ¿verdad? Están las leyes especiales, y de ahí entonces sigue el standing, ¿verdad? ¿Cuáles se le dan más importancia a la otra? La primera es la Constitución siempre, ¿verdad? Y después, a base de la Constitución, sería que se examinaría el resto de las leyes o decretos que pudieran ejercer, hasta los alcaldes. Hay órdenes que los alcaldes emiten, ¿verdad? Todos los días, y obviamente a través de las asambleas municipales para esos propósitos. Pero divago en el punto. Al final del día, los casos se supone que se decidan mediante expedientes, mirando ese expediente de acuerdo a lo que haya ahí. Cualquier otra cosa que se diga, artículos de prensa, entrevistas, podcasts, cualquier otra cosa que no entre a ese expediente de la manera debida, se supone que ese oficial examinador o juez administrador que tiene poderes facultados, tiene una autoridad facultada por el jefe de la agencia, jefe o jefa de la agencia, toma la determinación y la presenta. Pues mire, parece hasta ahora que lo que trasciende en el caso de la Parguera, de las casas flotantes en la Parguera, no necesariamente se va a decidir de esa forma,
y que mediante una orden administrativa del titular de la agencia se resuelve esa controversia. No la de Combate, no la de Río Grande, no la de Joyuda, la de La Parguera directamente. ¿Y por qué hago todo este contexto? ¿Por qué doy todo este contexto? Porque ayer a las 11 y pico de la mañana es que se nombra a Waldemar Quiles titular de la agencia. Y ese expediente, pienso yo, no lo sé porque no lo he visto ni he hablado con nadie que haya tenido contacto con él, debe ser bastante abultado. Debe tener bastantes papeles allá adentro, dentro de ese sobre o de ese folder, carpeta, donde lo tengan guardado. Y echárselo al cuerpo debe tomar por lo menos unas cuantas horas. Y debería, para garantizar el proceso, haber una determinación de un juez administrador o de un oficial examinador. Son dos figuras distintas, pero al final del día es lo que le da conocimientos a las partes, no mediante una orden administrativa. Yo no sé, trascendió ayer en los medios, copia de esa orden administrativa, no está ponchada o firmada, pero supuestamente sale de la agencia, con un membrete de la administración pasada. Ustedes saben que el loguito ahora de Jennifer González es distinto, son como unos puntitos con color amarillo y marrón, y la de Pedro Pierluisi, la administración Pierluisi, era como una antorcha con unos colores ahí azul, aqua y rojo, y sale una alegada copia de esa orden administrativa, no una resolución del oficial o juez administrador que estaba mirando el caso a través de una orden administrativa, y se desestima la querella contra las casas de La Parguera exclusivamente. ¿Por qué digo eso? Porque ayer le traen el planteamiento también de que había una querella de carácter parecido para con el hijo de Pedro Pierluisi en otra área que no es La Parguera. Esa no se resuelve, esa no se desestima, se desestima exclusivamente el caso de La Parguera en tiempo récord de cuando se nominó a este secretario. Me parece que la gobernadora está siendo muy asertiva en las contestaciones que le da a la prensa. Y no se ha dejado montar las premisas de los periodistas cuando le hacen las preguntas. Eso es importante. Porque si partes de la premisa equivocada, obviamente la contestación a la pregunta no va a ser la más acertada tampoco. Ella conoce muy bien ese rol. Se ha movido políticamente en su rol como legisladora, como presidenta de la Cámara, como comisionada residente. Conoce muy bien a los periodistas, los estilos que puede esperar de ellos. Y me parece que por ahí va el asunto. Va a continuar haciendo nombramientos hoy. Falta un nombramiento para los que son los del Gabinete Constitucional, que es el Departamento de Agricultura. Cuando hablamos del Gabinete Constitucional, hablamos de los llamados, de acuerdo a la Constitución y a la ley, quién sucede al gobernador o gobernadora si no estuviera disponible para hacer su trabajo. Y vivimos esto de cerca, nos volvimos expertos en la Constitución cuando pasó lo del evento del verano del 2019, porque había una imposibilidad de uno de los secretarios particularmente en suceder al gobernador que renunció por razón de su edad. Y así seguimos hasta que Wanda Vázquez se convirtió, que era secretaria de Justicia, y se convirtió en la sucesora porque no había secretario de Estado. En ese momento había renunciado Luis Rivera Marín, en ese momento, haciendo un poquito de historia y contexto histórico. A esos efectos tenemos el Departamento de Estado, luego vendría el Departamento de Justicia, Hacienda, Educación, Trabajo, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Salud y Agricultura. Todos esos, con excepción de Agricultura, han sido nombrados ya en receso porque la sesión legislativa comienza ahora el día 13 y tienen un cuerpo caliente en ese escritorio, en esa silla. Y se espera que esa nominación, no se espera, la gobernadora lo dijo ayer desde el podio en la conferencia de prensa, que esta nominación al Departamento de Agricultura va a ocurrir en los próximos días, así también como el comisionado de la policía. Ya tenemos el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que es el general de brigada Arturo Garfer, pero faltan los comisionados. Ayer se nombró
el de el 911, falta manejo de emergencias y faltan algunos otros. Ya se nombró también el cuerpo de bomberos que está bajo esa sombrilla. Así que, pero el de la policía es sumamente importante de que se nombre para darle consecución a los planes o si se va a hacer algo nuevo, toda esa situación. Lo que está pasando con edificios públicos también, solicitando dinero de la reforma de la policía para poder poner al día los edificios donde, ¿verdad?, que ocupa lo que es el negociado de la policía propiamente y hacer los arreglos pertinentes que requiere para que esa oficialidad tenga los recursos. Trascendido esto, y veremos a ver qué pasa y cuál va a ser la explicación de lo que les acabo de explicar allá en Recursos Naturales y qué explicación ofrecerá el secretario nombrado. Paso a los cuestionamientos que han habido en las impugnaciones presentadas ante los tribunales de los candidatos que no parecen haber prevalecido ni la noche de la elección, ni en escrutinio, ni en recuentos. Y es que parece, por la información que me llega, que hay una situación con las certificaciones que expide la Comisión Estatal de Elecciones, que sabiendo que ya habían unas impugnaciones y también la notificación que ocurre a los cuerpos legislativos, que hay pleitos pendientes, se supone que esas certificaciones no se expidiesen ni se tomaran juramentos en los cuerpos legislativos por parte de los secretarios. Recuerden que hay una información errónea por ahí circulando de que ya tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Chats han tomado control de los cuerpos. Eso es falso. Quien controla los cuerpos ahora mismo son los secretarios que habían sido nominados por José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández. En el Senado es Yamil Rivera, en la Cámara es Javier Gómez. Hasta tanto no empiece la sesión el próximo lunes o el próximo martes, el día que la vayan a celebrar, no entran como tal, no ocurre en la votación para que Tomás Rivera Chatz sea presidente del Senado y Carlos Johnny Méndez sea presidente de la Cámara. ¿Por qué esto es importante? Porque ya han ocurrido las juramentaciones de los diferentes legisladores. Ayer juramentó Eliezer Molina como senador. Un mensaje un poquito preocupante cuando habla de que la fuerza que ejerzan contra él va a ser reciprocada. Cuidado si hay hasta una amenaza ahí, pero no me voy a ir en ese hoyo de conejo por ahí para abajo, el rabbit hole, como dice el americano. ¿Y a qué me refiero con que quizás esas certificaciones de la Comisión Estatal de Elecciones y la juramentación en los cuerpos legislativos pudo haber sido prematura y se busca inclusive nulificarla bajo lo que se llama, mire, la súplica? Cuando uno presenta un recurso al tribunal, además de que tiene que haber sufrido un daño, y eso lo he discutido en infinidad de ocasiones aquí, esa es la puerta para el pasillo. Para poder entrar a la sala, usted tiene que pasar por el pasillo. Por eso es que se le llama asuntos de umbral, asuntos de pasillo. Usted tiene que cumplir con un checklist para poder llegar a que el juez escuche cuál es su reclamo. Pero todo reclamo debe tener también un pedido. ¿Qué usted está pidiendo? Pues mire, Keren Riquelme, Gabriel López Arrieta, Migdalia González y Leida Cruz están haciendo un reclamo ante los tribunales con un pedido específico. Y es que sabiendo que había y que la ley, el Código Electoral, provee un término para impugnar resultados, las certificaciones salieron. Los cuerpos legislativos tenían conocimiento, porque también tengo la información, que se les notificó de que habían esas impugnaciones en los tribunales, conforme a lo que reza la ley electoral, que tiene 10 días para hacer esa impugnación. Y esos 10 días se cuentan a partir de cuando termine el escrutinio. Si el escrutinio terminó el día 31 en horas de la noche y el primero es día de fiesta, conforme reza la ley y el Código Civil, los términos se corren para el próximo día laborable. Y me parece que ahí hay un planteamiento que pudieran tener razón. Y la nulidad es nulidad en cualquier liga desde que comienza el proceso hasta que termina. ¿Y por qué hago eso hincapié? Porque ayer les decía y en días previos que una vez los legisladores juramenten y pertenezcan a la Cámara o al Senado, es solamente la Cámara o el Senado con 3/4 partes de sus miembros quien se tendrían que poner de acuerdo
para expulsar a un senador, senadora, representante a la Cámara. Y eso es un poquito cuesta arriba. Es como único pudiera pasar esa expulsión. Pero si se encuentra por un tribunal que hubo nulidad en el proceso desde la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones o ese juramento ante el secretario, ante los secretarios de los cuerpos, yo creo que hay un problemita ahí. Porque ese sería el remedio que estarían solicitando. En el caso de Leida Cruz, como he dicho, ella hace alusión a unos votos que se contaron en exceso para Eliezer Molina, más allá de lo que se habían puesto los comisionados electorales. Se permitieron otras acepciones, otras variaciones del nombre de Eliezer Molina Pérez. Eso dice el reclamo de Leida Cruz. También que hay unas cantidades de votos que a ellas se les desaparecieron. Está alegando lo mismo Migdalia González, que era hasta todavía la senadora por Mayagüez. Ella habla de que hay unos votos a domicilio que no se están registrando en las actas. Eso dice en su reclamo. No pelee conmigo. Eso es lo que se está alegando en los recursos que se están presentando al tribunal con la súplica o el pedido que ya les he hecho. El remedio para ese pedido que ellos hacen ante los tribunales. En el caso entonces de Gabriel López Arrieta, está solicitando más o menos lo mismo, pero hay otra interpretación que me parece muy interesante y ya la he compartido con ustedes, pero la repito, que es que cuando originalmente se conceptualizó esto de la ley de minoría, y algunos que me están escuchando ahora mismo recordarán esto, había una sola papeleta. No había 3 papeletas o 5 como hubo en esta. Los legisladores, los alcaldes, los gobernadores, los comisionados residentes, todos estaban en una misma hoja. Y en esa misma hoja se establecían, by the way, esta es importante. En ese momento, cuando se conceptualizó la ley de minoría, concentrada en cláusulas de la Constitución, se permitía la coaligación, que después de un tiempo se prohibió. ¿Qué significa eso? Que un candidato podía aparecer en más de una columna. Y eso es importante porque se hablaba de partidos y de votos por los partidos, no votos por candidatos. Y vuelvo a mi planteamiento original, que es que los votos por ese candidato o ese partido a la gobernación eran los que se tomaban para propósitos de las llamadas proporciones, que se discuten en el caso de Jorge Suárez, que va a estar conmigo ahorita, y se discute en el caso Santa Ponte también, que tuvo que ver con el pacto Corbel-Viera en los años 80. Y a esos efectos tenemos todas estas controversias planteadas. Si todos esos votos de Juan Dalmau fueron por la columna o la insignia del partido o fueron por el candidato, ya sabemos la respuesta en cuanto a eso. Estos pleitos están interesantes, necesitan resolverse rápido y veremos a ver si se les cumple el remedio que ellos están pidiendo. Y se nulifica un juramento. Esa sería histórica también. Veremos a ver qué pasa. Cuando regresemos, ya está aquí con nosotros el senador Ángel Toledo para hablar un poco de su agenda y de qué va a pasar allá en el Senado. Y ahorita tendremos a Carmelo Ríos también, exsecretario general del Partido Nuevo Progresista, aquí con nosotros para hablar de otros asuntos también. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Recuerde que nos puede ver a través de todas nuestras plataformas en el Facebook Live de Nación Z como el de Telemundo. Estamos también a través de, obviamente, el Canal 2 en la televisión. En radio estamos en Z93. Estamos de 6 a 8 de la mañana con las mejores entrevistas y el mejor análisis para que usted pueda estar informado y tenga las alertas durante el día de lo que va pasando también con las plataformas interactivas. Ya mismito estaremos de regreso con nuestros invitados para continuar aquí la conversación. Un amigo viejo o un viejo amigo, el licenciado y ahora senador Ángel Toledo López. Buenos días. Un viejo amigo, Eddie. Eso y más nada. Ciertamente. Mira, felicidades primero que nada por el año que comienza. Gracias, por tu igual logro también de llegar a la legislatura. Nos conocemos hace muchos años. Fuimos a la escuela juntos, ¿verdad? Y luego tu incursión en la política, tu paso por el Departamento de Educación. Y sé que tienes muy buenas ideas. Y te voy a empezar con una pregunta difícil. ¿Ya te dieron comisión? Sí, tengo comisión. Digo, saludos, Eddie, saludos al público que nos está viendo. ¿Es la que yo me imagino?
Pues no sé cuál es la que tú te imaginas, pero yo te digo cuál es. Yo escuché una información de que te iban a dar la comisión de gobierno. Contra, pues tus informantes son buenos. ¿Aceptado? Claro. Importante, ahí hay mucho trabajo porque todo lo que tenga que ver con cambios en ley significativos pasa por esa comisión, cantidad de vistas públicas, mucho trámite, muchas vistas también a veces presenciales, ¿verdad? Ahí hay mucho trabajo y por eso se les reconoce inclusive un diferencial de las comisiones que tienen diferenciales. Hablábamos recientemente de eso, la Comisión de Hacienda, las portavocías alternas, obviamente los presidentes y los vicepresidentes. Ya se han radicado un cúmulo de medidas bastante abultadas, ¿verdad? Son muchas para propósitos de las medidas de administración. ¿Cuán pronto pudiera comenzar ese trámite? Ya que comienza la sesión, me parece que el lunes. Bueno, el lunes es la sesión inaugural. Ajá. La sesión inaugural es el lunes. La sesión formal la vamos a tener el 16, que es jueves. Okay. Son los días que va a reunirse el Senado por reglamento. La realidad es que mira, yo me siento muy orgulloso y agradecido de nuestro presidente por esa designación como presidente de la Comisión de Gobierno. Es una comisión que definitivamente genera mucho trabajo y que bien utilizada hace mucho bien. Porque precisamente es una comisión que atiende pues, prácticamente todos los asuntos que tienen que ver con todas las agencias de gobierno. En este momento pues estamos definiendo la jurisdicción específica de la comisión, claro. Pero por norma se trata de una comisión que impacta las diferentes áreas, ¿no? Y mucha locura también se detiene, de la que se radica. Claro, porque Eddie, bájale. ¿Di algún embuste? No. Pero la realidad es que sí, porque es una comisión que evalúa, por ejemplo, transformaciones de agencia, unificaciones o supresiones de agencia, cualquier evaluación de proyectos civil, que, claro, todo proyecto que tenga impacto directo en cómo opera el gobierno. Tanto desde el punto de vista de la agencia ejecutiva como cualquier norma, reglamento y ese tipo de cosas, pues tiene que pasar por la comisión de gobierno, además de que es una comisión que mantiene o que tiene que mantener contacto directo con la gobernadora porque hay proyectos de administración que se trabajan desde esa comisión junto con el presidente del Senado, ¿no? ¿Conoces quién va a ser tu contraparte allá en la Cámara? ¿Ya se sabe? Me parece, sí. Estoy casi seguro que es Víctor Párez. Víctor Párez. Sí, okay. Sí. Conocedor del trámite legislativo y de todo lo demás. Claro. Y evidentemente sabe trabajar también. Lo digo porque presidió la Comisión esta de Energía en un momento que fue un momento muy álgido, ¿verdad? Y se trabajaron muchos proyectos a la vez que tenían que ver con lo mismo, cómo tú consolidas también muchas de estas cosas, cómo descartas, trabajar con los pares es esencial para la toma de referéndum, lo que se llama, que es esa primera lectura que se hace sobre los proyectos, quién está de acuerdo y ahí pruebas el agua a ver si hay los votos o no. Igual también es importante trabajar con la Comisión de Hacienda, porque mucho de lo que tiene que ver con la transformación de las agencias tienen impactos fiscales y tienes que saber exactamente cuál es ese análisis. Así que desde el Senado ahí está la compañera Migdalia Padilla. En va la a ser Cámara Migdalia nuevamente. Va a ser Migdalia. Ella ha presidido, cada vez que hay una administración, ¿verdad?, del PNP, ella es quien ha presidido esa comisión. Y honestamente tiene dominio no solamente teórico, sino práctico de lo que hace la comisión. Y desde la Cámara es el compañero Eddie Charbonnier. Correcto. Y que también conoce muy bien los aspectos. Es un legislador joven, legislador de San Juan también. Sí, claro. Que tú eres de San Juan, a pesar de que corriste por acumulación, pero siempre te has destacado. Mira, otra de las variantes que se te reconoce, obviamente, es el asunto de lo educativo. Sí. Y en un momento se contempló si ibas para la Comisión de Educación. Ya nos dijo Brenda Pérez, que estuvo aquí con nosotros, que ella va a ser quien va a trabajar a presidir la comisión como tal. Pero hay unos asuntos que aquejan al país que la administración se ha puesto la vara muy alta también a través de la gobernadora. El asunto de las escuelas, la infraestructura, la falta de maestros, entre otras. Ahora hay otro bochinche de la Yupi. Sí. Que ¿cómo es eso que la admisión automática? ¿Por qué eso es un issue que está trabajando el Senado particularmente? Y la renuencia de la comunidad académica o universitaria. ¿Dónde quedó aquello de la autonomía universitaria, Ángel?
¿Por qué nos estamos metiendo en esto? Mira, lo primero, Brenda Pérez es directora escolar, fue consejera escolar, o sea que realmente tiene un dominio del asunto educativo en la práctica también, no solamente en la teoría, sino, o sea, su preparación académica está alineada con la educación, pero su práctica ha sido dentro del campo de la educación y sé que pericia definitivamente tiene. En cuanto al proyecto que propone el que el 10% de la clase de cuarto año entre directamente a la Universidad de Puerto Rico, tiene una finalidad particular que naturalmente es fortalecer la matrícula que ha ido en claro descenso año tras año. No hay niños, no hay jóvenes. No hay jóvenes. La realidad es que no. O sea, ahora mismo pues están naciendo menos niños cada vez. Hay que trabajar con esa situación. Claro. Y eso tiene un impacto directo no solamente en las escuelas, sino en las universidades, ¿no? Esto es una cadena y esto yo lo venía evaluando desde que estaba en la universidad como rector y como vicerrector. Ahora, ¿qué ocurre? Esa es una pregunta muy específica. El proyecto viene a atender una necesidad que, por lo menos a mi juicio, los críticos de la medida están, a mi juicio, ignorando. Por un lado, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles vieron con buenos ojos esta medida. Es una medida que se va a discutir, es una medida que naturalmente tendrá su evaluación y ellos tendrán la oportunidad me refiero a los profesores que están haciendo comentarios pues de que esto lacera la autonomía de la universidad y demás. Pues ellos podrán traerlo, pero hay una realidad y es que estamos trabajando para aumentar la matrícula y fortalecer el fisco de la Universidad de Puerto Rico y los comentarios que están surgiendo, y nuevamente esto lo digo con mucho respeto para que nuestros compañeros profesores, yo soy profesor también, tengan esto en consideración. Es un poco contraintuitivo que tú me digas que el problema para admitir estudiantes a la universidad es que no hay dinero, cuando el propósito de esta medida es precisamente generar pues obviamente una fuente de ingreso a través de la admisión de los estudiantes. De un tiempo para acá se trajo inclusive, no quisiera llamarlo, pero la realidad es que es un cierto tipo de elitismo y hasta de xenofobia en ciertas instancias, de que a la UPI entraban la gente que podía pagar la institución privada y viceversa. Los que no podían pagar eran los que entonces tenían que correr para las diferentes otras universidades, donde tú fuiste rector de una de ellas. Y me refiero a que, ¿y por qué elitismo y hasta xenofobia? Porque se hablaba también de estudiantes que venían de afuera a Puerto Rico, que no es una mala opción tampoco, claro, ¿verdad? Claro. Y lo vemos en la escuela de oftalmología, en las mismas escuelas de derecho y en otras instancias. Pero el asunto de que, y particularmente la escuela de derecho, por ejemplo, que entraba la gente que venía de Cornell, que venía de Harvard, que claro, venía de graduada, ¿verdad? O de subgraduada a las escuelas graduadas. Y que se estaba mal utilizando ese recurso que en un momento dado el crédito es más barato en la UPI para fomentar de que gente pudiera accesar al sistema público, que continuara en el sistema público. Y estamos viendo que los índices principales los índices de ingresos eran de la gente que venía de escuela privada. Claro, y se ha criticado eso un montón. Pero yo te digo una cosa, eso es un mito. Eso es un mito. No es cierto. Bueno, eso es un mito que a la gente le gusta echar a correr. Y te voy a decir dos cosas importantes. Tú lo conoces de lleno porque tú estás ahí todavía. Pues porque vivo esto, porque esta ha sido mi vida por los últimos 25 años aproximadamente. Sabe Dios y más, y me quiero quitar edad, qué sé yo. El asunto aquí es que la realidad actual, vamos a hablar de lo primero. El proyecto de ley propone que el 10% superior, y esto es una métrica, o sea, lo que esto quiere decir es que cuando en las universidades nos hablan cuál es tu 5%, se refiere al promedio, al 5% de los premios más altos, ¿no? Así que cuando tú miras a la escuela pública y tú dices el 10% superior, quiere decir las 10 notas más altas de cada 100, claro, van a entrar directamente. Eso obviamente lo que busca, primero, contradice lo que tú estás proponiendo, ¿no? Obviamente lo que busca es que nuestros estudiantes de escuela pública entren a la universidad automáticamente. No priva a los demás de solicitar. Y para el IGS. No, porque al final del día te voy a explicar cuál es la cosa. El IGS y las calificaciones, aunque la gente no lo crea, están
totalmente ligados. Tengo que ir a una pausa. Cuando Volvemos. regresemos, venimos en mi diálogo aquí con el senador Ángel Toledo López. Nos quedamos hablando acerca de la educación, de esta situación universitaria. Y hablábamos en la pausa de un dato que me das muy interesante de la educación como motor de desarrollo económico. Claro. Y te digo una cosa. Mira, mi gestión legislativa durante este cuatrienio se va a enfocar precisamente en matrimoniar estas áreas que por alguna razón las mantienen divorciadas, pero que tienen una relación íntima. Como por ejemplo. Por ejemplo, cuando tú trabajas con la educación, no solamente para promover el que, digamos, subamos el nivel intelectual de nuestra ciudadanía, sino también como una herramienta para mover ese motor económico, pues tú estás utilizando una sola cosa para promover dos. Y sabe Dios si tres o cuatro, pero bueno, vamos en orden. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos universidades públicas y privadas en Puerto Rico. Así es. Acreditadas, si no todas, la gran mayoría, por estas agencias acreditadoras que son federales, ¿no? Infalible. Federales. Te dije que le bajes 10. Dale. Bueno, ahorita eran 2, ahora son 10. Pero son acreditaciones que en muchos casos son indispensables para que el estudiante egresado pueda trabajar. O sea, vamos a pensar en ingeniería, vamos a pensar en enfermería. Estas profesiones que son reguladas, que necesitan que el programa esté acreditado para que una vez se gradúen, pues puedan ejercer en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Hay una crítica de que están viniendo extranjeros a tomar las posiciones de los puertorriqueños en esas escuelas. Mira, eso no está pasando tampoco. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que nosotros tenemos escuelas, o sea, universidades privadas en Puerto Rico que han abierto la puerta no solamente a subir el nivel intelectual de nuestra gente, sino que hay espacios que están ocupando personas que vienen del exterior, Estados Unidos, muchos de ellos, a estudiar a Puerto Rico. Es que si no tenemos la matrícula, no están usurpando el espacio de nadie. Gracias, Eddie. Gracias, porque esa es la lógica, ¿no? Pero sí estamos trayendo por 3, 4, 5 años personas que de ordinario no estarían aquí y que están invirtiendo aquí. Porque están pagando. Esa gente no se van a dormir a sus países todos los días y vuelven a coger clases. No, es imposible. Bueno, alguna persona con mucho dinero, pues quizás podría hacerlo. Pero no. Digo, está la cosa remota, pero para las escuelas graduadas que es bien tienes difícil. Una práctica y unos laboratorios. Aquí solamente una Kardashian podría venir a estudiar e irse pero no estoy seguro que viniera a estudiar. Así que está bien. El asunto aquí es que tú tienes estas personas que están viniendo a Puerto Rico, están siendo admitidos, están pagando hospedaje, agua, luz, comida, turismo, porque no es consumiendo en el país, comprando en los supermercados, comprando ropa, comprando. Y no es por 6 meses o por un año, es probablemente por 4 años que dura esa escuela graduada, ¿no? Así que yo creo que las escuelas privadas, o sea, las universidades privadas. No creo que estén abriendo Airbnb, gentrificando gente tampoco. No creo que estén haciendo ni tengan eso. decreto contributivo. No creo. Pero están haciendo una aportación significativa a la isla porque ahora mismo Puerto Rico tiene una escuela veterinaria que no tenía. Nuestros estudiantes interesados en estudiar veterinaria se tenían que ir o a St. Kitts, República Dominicana, St. Kitts o a Florida, que era la más cercana. Sí. Okay. Tenemos una nueva escuela en toxicología y farmacología que está espectacular. Tenemos unos programas o sea, estamos hablando, tenemos un nuevo programa en terapia física que el recinto de ciencia médica tiene el suyo, ahora hay otro nuevo que permite, porque fíjate cuál es la cosa, la Universidad de Puerto Rico también tiene un cupo máximo. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando la universidad ya ha aceptado la cantidad máxima, ahora hay opción adicional. Y nuestros estudiantes de aquí, de Puerto Rico, que quieren seguir estudios en áreas como terapia física y demás, pues tienen otra opción y no se tienen que ir fuera de Puerto Rico. Mira, Ángel, esta parte es importante porque es el futuro de Puerto Rico, la preparación, la capacitación de nuestro mejor recurso. Somos expertos en exportar gente, como siempre le he dicho, así que por lo menos los preparamos, ¿verdad? Claro, los financiamos, porque sé que esto es más barato y después los perdemos, pero eso habrá que trabajar con eso sobre la marcha. Hay un suceso que me preocupa muchísimo, lo resalté al principio del programa cuando detallaba las órdenes especiales, el calendario de órdenes especiales, pero va a tener un capítulo importante en la tarde de hoy y es lo que está pasando en Venezuela. Claro. Sabemos que quien único tiene la capacidad de declarar la guerra en los Estados Unidos es el Congreso y ayer yo escuchaba a María Elvira Salazar y yo pensaba que esa mujer le iba a dar un cosito, ¿verdad? Claro. Y se iba
porque casi le estaba declarando la guerra al dictador Maduro, ¿verdad? Y usó unos epítetos impresionantes, y no es para menos porque se trascendió en horas de la tarde que habían interceptado la seguridad y la escolta de María Corina Machado, que había salido de la clandestinidad a una manifestación y le disparan a una de sus escoltas y aparentemente se la llevan. La información estuvo confusa hasta horas de la noche, luego salieron diferentes periodistas y demás, pero hoy se espera de que haya una juramentación simbólica de Edmundo González, que vendrá acompañado con al menos 7 expresidentes de Latinoamérica, y juramenta también el dictador Maduro, y que hay una amenaza abierta y directa de Maduro de que si ese avión cruza el espacio aéreo, él lo va a tumbar antes de que aterrice con los 7 expresidentes. Claro. ¿Dónde deja eso a los Estados Unidos, a tu juicio, en una administración cambiante entre Biden a Trump, con lo que está pasando, ¿verdad? A nivel internacional, con todos los gases naturales que están pasando en diferentes países, y ahora que se abre esta controversia con Venezuela, que es algo que ya es insostenible a mi juicio? Claro. Y yo creo que es una buena pregunta, pero es una situación bien lamentable, porque el pueblo venezolano se ha tirado a la calle a reiterar que dentro y fuera de Venezuela, que estas elecciones Maduro se las robó. Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando tú tienes a prácticamente la población venezolana completa en la calle diciendo, pero es que yo no voté por él y aún así él aparece ganando con X% de los votos, pues tú empiezas a darte cuenta que es que algo no anda bien. Ayer sí trascendió que supuestamente a Machado la había interceptado el ejército y la había secuestrado. Aparentemente eso no fue lo que ocurrió, sino que la guardaron precisamente porque su vida estaba en riesgo. Hoy va a haber una situación muy interesante porque vamos a tener 2 tomas de posesión en un mismo país. Una cosa que yo creo que no se había visto antes, pero eso plantea una situación de política exterior seria, porque vamos a poner los puntos sobre la I. Trump todavía no ha asumido la presidencia. Ajá. Biden sigue siendo vamos a decir, el acting president, ¿no? Y el chief commander. El chief commander, claro. De la rama del ejército, pero necesita el Congreso para... Necesita el Congreso, que no lo tiene, por lo menos no es un Congreso demócrata. Ahora, si me preguntas a mí, a menos que Estados Unidos vea que esta situación lacera directamente los intereses de Estados Unidos no se va a meter. Pero por menos de eso no se metieron en Panamá y en Granada. Claro, en un momento dado, porque había una implicación económica, ¿no? Y aquí no la hay. Bueno, ese es el cuare. Ahí es donde está. Más allá de lo que le están haciendo a la posición política. Ahí está el signo de interrogación. Si Estados Unidos entiende que el asunto del petróleo se pone en riesgo, exactamente, y que la situación en Medio Oriente es un poquito complicada y dificulta esta situación, pues ya sabes que Estados Unidos, aunque sea así de lejito, se va a meter. Yo estuve estudiando hace poco, Ángel, cómo pasó esto. Y digo, no me fui a un libro, ni están los documentales en YouTube, hay un montón. De cómo vino esto desencadenando con la entrada antes de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, gracias, Frías, donde hubo una intentona de 2 golpes de Estado en el año 98, y en el año 2000 el pueblo se lanza a la calle. Claro. A derrocar a quien era Carlos Andrés Pérez. Los medios, los artistas, las manifestaciones, injustas en un momento dado porque les estaba diciendo la verdad. Claro. De casi la quiebra que había por unos malos manejos de esa administración y de otras previas. ¿Se te parece a un cuadro parecido en un teatro cerca de usted? Seguro, y el asunto aquí es que, fíjate que Hugo Chávez entra legítimamente al poder en Venezuela. Yo no estoy diciendo que Hugo Chávez sea Juan Dalmau, no estoy diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que hay un paralelismo, ¿no? Porque estamos hablando de... ¿Cómo se tumba un gobierno? Claro, y estamos hablando de un sector, una facción aquí en Puerto Rico que endosa y respalda abiertamente a Nicolás Maduro. O sea, no estamos diciendo... Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos y las grabaciones están. O sea, eso es cierto. Ahora, estamos hablando de que Hitler entró al poder legítimamente, Hugo Chávez entró al poder legítimamente, y vimos lo que esto... Nicolás Maduro no.
Bueno, Nicolás Maduro entra como sucesor de Hugo Chávez y agarra el gobierno y dice, esto es mío. Y de ahí en adelante... Ha ganado todo. Claro, él ha ganado hasta las elecciones de muñeca. Ajá. Y en ese sentido, pues un poco te arroja luz sobre lo que sus favorecedores podrían hacer también. Porque tú tienes razón. Tenías a unos artistas, tenías a una gente que estaban haciendo, tenías prensa que favorecía. Y nuevamente yo tengo compañeros y compañeras de la prensa a quienes aprecio mucho, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que tú enciendes. Porque sabemos que en estos lugares el resultado inmediato de la entrada de un dictador ha sido precisamente el callar la prensa. Y aquí dicen, eso no va a pasar porque están los Estados Unidos claro, y demás, sí, pero no, hay está mucha premisa. Yo sigo defendiendo. Sin verificar, no inarticulada, sin verificar. Y me parece, y decía más temprano, que la gobernadora se ha encargado, en esta semana particularmente, en todas las conferencias de prensa, rebatir esa premisa de periodistas y de diferentes otros sectores en cuanto a cómo funcionan los asuntos de gobierno. No, y lo que pasa es que tú no puedes traer a Estados Unidos para defenderte y criticarlo para lo que no te conviene. Mira cómo es la cosa. O sea, de repente, no, eso no va a pasar porque estamos en Estados Unidos, pero cuando te toca tirarle el zarpazo a la fiera, se lo tiras, ¿no? Así que yo lo que le digo es a mis compañeros y compañeras, a quienes aprecio mucho, sigamos defendiendo la democracia, sigamos defendiendo la libertad de expresión. Esto sí se pone en peligro no matter what. Así que mientras nosotros sigamos con un frente claro en oposición a ese movimiento, que yo voy a seguir en él, pues las cosas van a ir bien. Cuán cerca está tu banca, va a estar tu banca de la de Eliezer Molina. Mira, no tengo idea, pero Eliezer Molina va para afuera. Yo sigo diciendo en el nombre de Dios que ese hombre va para afuera. ¿Y tu voto para expulsarlo? Bueno, el mío lo tiene desde el principio. Ay, Cristo, sí. Ángel, gracias por estar disponible acá con nosotros. No te me pierdas porque tú hablas de todo, eso es lo bueno. Y ver qué pasa con estas juramentaciones y con todas estas impugnaciones. Agradecido, hermano. Gracias a ti, gracias. Amigos, vamos a regresar en breve. Ahora, otro amigo viejo, otro viejo amigo. El licenciado y senador Carmelo Ríos y Santiago, ex secretario general también del Partido Nuevo Progresista. Él no lo sabe, pero lo vamos a dejar hoy aquí hasta las 10 de la mañana para que otros compromisos previos, no mentira. Eso está complicado. Buenos días. Y Putongo también. Sí. Hoy cuando salí de casa, dijeron, ¿para tú vas así? Y dije, voy a competir con Eddie López. Esta no es de Cap Kids, como dijiste. No, mira, es que la gente tiene que entenderle. Yo hago otra cosita después de 9 a 10 con un amigo mutuo, dos amigos mutuos, y nosotros usamos a Eddie López y lo usamos no tan solamente por texto, sino como un ícono de la moda. Tanto así que René Chile Coma y algunas de mis combinaciones, cuando me preguntan, dice, esto es una combinación Eddie López. Y lo hacíamos primero que Pepe Esteves, que nos debe estar escuchando. Hace tiempo. Que Pepe, fuimos precursores. Pepe es de camisa, nosotros somos de pantalones y camisa. Ay, los colores, y hasta las etiquetas también, en las galas. Brutal. Entonces, cuando a mí me lo dice, yo le digo, esto es un Eddie López. Eso así que es así. Eddie es un trendsetter de la moda puertorriqueña y de la política. Señor senador, ¿qué hay para este cuatrenio? ¿Hay entretenimiento con la cosa de los legisladores recientes juramentados? ¿Hay impugnaciones en los tribunales? ¿Qué debemos esperar a partir del próximo 13 de enero, que es el próximo lunes? Mira, va a estar, está complicado y es porque hay tantas cosas corriendo a la misma vez. Tienes el legislador ejecutivo que está haciendo nombramientos hasta casi el último momento antes de empezar la sesión, que es normal, no estamos tarde. Tienes un cambio generacional en esos nombramientos. Se está dando mucha gente Mucha gente menos de 40 años. Sí, que no estaban en el radar del ojo público, pero que ciertamente tienen la capacidad y están ahí. Y tienes entonces en el actor legislativo algo que nunca se ha visto. Tienes un legislador que entra por nominación directa, que había pasado para los delegados congresionales, pero era algo más institucional. Claro. Aquí fue como que más abierto, como lo fue el caso No, de no iban a legislar tampoco, a presentar legislación en la vista pública. O sea que es la primera vez que esto sucede de esa manera, pero entonces tienes de 5 partidos bajas a 4, porque tú sabes, un comentario editorial mío, la acogida de que le dieron el Partido Independentista al ya fenecido Victoria, que no es tanta victoria ni ciudadana, pero eso es un tema aparte. Sí, esa controversia, de hecho. Hoy hay otras expresiones de la ex senadora Ana Irma Rivera. No, claro, y ahora todos ellos son ex. Y están ex empleados también, porque pues en la comisión también están fuera, mientras Juan sigue fortaleciéndose. Pero eso es otra cosa. Saludos, Manuel, hiciste tremendo trabajo eliminando tu propio partido. Te felicito. En el caso, estando en Manuel Natal, en el caso de lo que está pasando en las controversias, Leida Cruz, que tú sabes que labora en mi oficina, está reclamando, en un caso que está a Nobel, de que hay unas actas y unos votos que pudieran ser alrededor de 1,000 a 1,200 votos que la pondrían a ella
en posición de entrar. Si ese fuese el caso, pues adivina qué pasa. El hoy ya senador juramentado Eliezer Molina y Kenneth Riquelme saldrían de la controversia y Leida Cruz entraría. Pero si Leida Cruz entra, entonces el PNP sube a 20 votos y tendría la otra controversia que se pudiera asomar, otro senador que entraría Por minoría. por ley de minoría, que según se ha establecido hasta ahora sería del Partido Independentista. Pero, aguántese ahí, en el otro lado del pasillo en la Cámara está López Arrieta, Gabriel, que está reclamando lo que es una teoría que yo le he nombrado la teoría de Tomás Rivera Chats, que Tommy cree, y tiene un buen punto sobre eso, el presidente del Senado, que la proporcionalidad de la representación no debe ser exclusiva al segundo partido, sino a los partidos inscritos proporcionalmente basado en los votos que recibieron. Y ahí está montado Proyecto de Dignidad también. Claro. Entonces, el de López Arrieta está bien interesante porque él dice, yo saqué casi 70,000 votos y la que entró por el Partido Independentista tiene no llega a 6,000 votos. Entonces, pues, ¿dónde está la proporcionalidad de la representación? Hice un recuento histórico ahorita, Carmelo, acerca de eso, de cómo se fundamentó la ley de minorías en un momento que había una sola papeleta, y trae otra situación interesante, que es si se habla de voto íntegro o si se habla de voto de partido o si es por el candidato a gobernación, para esa representatividad, para esas proporciones, que lo define el caso de Santa Ponte y el caso de Jorge Suárez, que viene por ahí ahorita. Claro. Y a esos efectos de cómo se hace esa proporcionalidad. Pero cuando había una sola papeleta y había la coaligación, que había un candidato que podía aparecer en varias columnas, lo que se buscaba era que bajo esa columna, bajo esa insignia, hubiera esa representatividad y esa proporción. Estoy de acuerdo con tu interpretación, que yo creo que es la correcta. Y por eso es que Tomás Rivera Chats plantea eso. Lo que pasa es que le digo, bueno, es que eso no ha sido de uso y costumbre, que es lo que hemos visto, que entraron 2 del Partido Independentista y entra Adrián. Mucha gente me pregunta, ¿y qué pasa entonces si entra, este caso, Leida o Kenneth Riquelme? Lo que hablaba ahorita de la súplica. ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es el remedio que se solicita? Pues el remedio es que entonces Adrián, que ya fue juramentado como senador por el Partido Independentista, ¿Volaría en canto? Sí, no tendría, o sea, él es un senador condicionado a plazo. Pero una vez tú juramentas, ¿no se supone que como único te puedan sacar es que te expulsen? Bueno, lo que pasa es que una de las condiciones para tú juramentar es ser electo. Y él fue electo bajo la condición que no va a existir si se remedia que entre un senador del partido o que salga, de la súplica de uno de los que se plantea. Así que eso está bien interesante ahí. El abogado de López Arrieta es alguien que tú y yo conocemos muy bien, tú lo ves todos los días. Es problemático y le va muy Iván bien en esos Rivera, casos. Saludos para él. Saludos al talibán. Y entonces me decía que van detrás de nulificar las certificaciones y la juramentación, las dos cosas. Claro. Porque la certificación se violentó al no esperar el plazo de los 10 días que comienzan a decursar una vez se culmina el escrutinio, que se terminó a las 7 de la noche el día 31. Correcto. Entonces, por eso que digo que esto está bien interesante. Esto va a terminar el Supremo, por donde quiera que lo vea. O sea, el Supremo va a tener que enmendar con su sentencia qué es lo que va a ser lo que de ahora adelante, lo que pudiera ser recurrente. Esto no es algo que yo creo que no vaya a pasar otra vez. Recuerda, aquí hay gente que está ganando por 10 votos, 20 votos. Estamos viendo actas. Migdalia González, en Mayagüez, está reclamando que no le contaron los votos a domicilio. Exacto. Y si un poco lo que dice Leida. Yo los tenía el día de la Cruz, la noche del evento y ahora me desaparecieron de mis actas. No, porque eso se llama cuadrar el acta. Lo que en el código quiere decir que están cuadrando acta y pues a veces para cuadrar el acta dice, pues ese número de ese reglón va a 0. Leida Cruz admite, dice, mira, aquí en la día de la elección yo tenía al menos casi 1,000 votos que no se me refieren al final porque cuando voy al acta se me recuadra a 0. Pues eso se cuadró el acta ahí y eso pasa. Sí, eso se llama marronazo. Pero no es ni siquiera lo que Leida quiera, es lo que el elector merece, que se le cuente el voto, que es parecido a lo que le dijeron a Eliezer. Dijeron, vamos a contar todos los votos, porque el elector no es la candidatura lo que vale, es el elector. Referente a lo legislativo, este lunes pues se coge el presidente del Senado, los 2 vicepresidentes del Senado. Ha estado en minoría, ha estado en mayoría también. Manejar poder es difícil. Manejar mucho poder es más complicado todavía, he sostenido yo en varias ocasiones. Yo le digo a los nuevos senadores y senadoras que han llegado, me dice, ¿cómo tú te has mantenido aquí 6 términos? Y digo, bueno, llegar no es tan difícil, no es que sea fácil. Es complejo. La competencia Tony Fá. No, pero eso es imbatible. Yo no tengo esa paciencia legislativa. Y está Connie por ahí, Lidia Méndez ya se quitó. Pero sí, pero no, en tiempo de político, pues tengo que decirte que me siento agraciado que he estado aquí a los 51 años, todavía con mucha salud, puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer y me encanta.
Pero en el efecto de lo que yo le digo a los nuevos, no es llegar, es mantenerse. Y cómo tú te mantienes relevante, cómo tú puedes seguir siendo efectivo, porque este trabajo es un trabajo que demanda mucho. Yo me levanto a las 4 y pico de la mañana a ver quién se goteó del palo y estoy hasta las 11 de la noche. Y los sábados y domingos, sí, porque así que se maneja esto. Si tú no estás pendiente del juego, vas a coger un bolazo. Así que a las 4 y cuarto de la mañana yo me levanto, voy a alguna cosita para luchar. ¿El secretario de Recursos Naturales? Sí, así es. Esperemos a ver qué pasa durante el día. Vamos a ver. Vamos para allá. Pero lo más importante de esto es que esta primera sesión legislativa vamos a crear legislación para el SAR, que ya lo nominaron, pero no existe la ley. Correcto. Posiblemente de los... Con las facultades de APP yo creo que puede empezar a bregar. Pero ya que estamos hablando de lo electoral, eso es un añadido a mano. Claro, vamos a hacerlo para que sea contado directo. Buena analogía. Y entonces hay un montón de legislación que la gobernadora quiere aprobar los primeros 30 días. Así que no vamos a ver 100 días. De hecho, yo no creo que la gobernadora tenga 100 días de luna de miel. Yo veo ya los disidentes, veo gente está contestando muy bien las conferencias de prensa, lo decía ahorita también. Ella es muy buena comunicadora. No, está rebatiendo las premisas cuando la tiene que rebatir. Ayer Guardiola trató de encajonarla con el asunto de recursos naturales y le contestó muy bien. No, y hay unos rayos que ya no son tan X, que pues, no le fue muy bien a la periodista, porque yo creo que los periodistas tienen que informar, no deben de tener líneas editoriales más allá de la que sea, y hacer el disclaimer, esta es mi línea editorial. Pero tratar de que el legislador o la persona que entrevisten, cualquiera, diga lo que ellos quieren que diga, cuando eso no fue lo que dijo, eso Carlos Romero Barceló se inventó ese libro. Cuando le decía eso no es correcto y después Hernández Colón también lo No me hagas ni la pregunta, la premisa es incorrecta, no me hagas ni la pregunta. Y Hernández Colón y Carlos Romero Barceló fueron los libros que se escribieron para eso. Pero esto es parte del proceso. Lo que la gente tiene que saber es, nosotros tenemos que construir. Ya está ahora bueno de planificar y PowerPoints. Construir. Eso es una crítica que yo hice. Pero ¿cuánto se puede desviar ese plano de construcción? Y decía que si la legislación no queda como estaba establecida en plan de gobierno, con los puntos y las comas donde ella la necesita, no va al final del día a ser. O sea, ¿cuánto compromiso o voluntad hay de las delegaciones del Partido No Progresista? Pues ustedes no necesitan a más nadie. Y aquí es que voy. No necesitan negociar con nadie. No hay excusa. Y este soundbite me va a perseguir, pero es el correcto. No hay excusa. Nosotros le pedimos al pueblo de Puerto Rico que nos dieran la Cámara, el Senado, la Gobernación. Ahí se barrieron un poquito en la curva de la comisaría residente, pero están ahí. Sacó más votos que la gobernadora. Está bien, pero espérate. Pero ahora digo yo. Es diferente. Ese análisis lo hacemos otro día. Sí, y los drive, que de eso lo hablamos también. Porque no es lo mismo competir en 100 metros que en 1500. Claro. O sea, son carreras totalmente diferentes. Pero, habiendo dicho eso, ciertamente nosotros tenemos las herramientas para hacer lo que prometimos que vamos a hacer. Y nos toca a nosotros o hacerlo o no hacerlo. No hay excusa, no tenemos una mayoría. Ustedes mismos como partido, en administraciones anteriores donde han tenido Cámara y Senado, se han descarrilado ustedes mismos. Sí, con Luis Fortuño nos pasó. ¿Por qué eso no va a pasar ahora? Porque ahora tenemos la tecnología, como decimos en el campo, tenemos el dinero. En el caso de Luis Fortuño, no teníamos el dinero. Tuvimos que aprobar una ley 7 que fue fatal, eso fue de las peores leyes. Pero en aquel momento era eso, o despedir 110,000 personas después. Y aquí pues ahora tenemos la economía, tenemos el dinero, tenemos la capacidad y tenemos las herramientas. En el caso ¿Cómo eso va a la voluntad política del legislador o legisladora que está allí sentado? Bueno, porque los que corrimos bajo el Partido No Progresista tenemos un compromiso programático abarcador. ¿Y que se desvíe? Ese bien pues, está fuera de orden. Pero para eso tenemos una mayoría en el Senado 19, que es una super mayoría, y tú necesitas 14 votos por lo menos. Así que podemos tener 2 o 3 que piensen diferentes y eso está bien. ¿Les va a pasar como a Pelle, que lo mandan para allá, para la banca, cerca de la cafetería? No, lo pueden mandar al lado de uno que acaba de llegar. Ajá. Pero no, eso es broma aparte. Los legisladores no todos tienen que estar de acuerdo. ¿Cuán cerca va a estar la banca tuya de él, by the way? Por su seguridad creo que la tienen bien lejos. Pero, sí. Oye, siempre le toca los novatos lo más lejos y los que llevamos un tiempito y según su posición empieza en el caso del Senado. Yo estoy casi de frente al presidente. Y el portavoz es el que está frente a frente. Así que yo estoy al lado izquierdo del presidente. Ayer, luego de juramentar, hace expresiones de que la fuerza que ejerzan contra él será recíproca. Muy mal. Yo creo que él es una persona que tiene capacidad de poder hacer algo mucho más positivo que lo que ha hecho hasta ahora. El pueblo de Puerto Rico les dio la oportunidad de sentarse en una banca donde... Es histórico. Donde se ha sentado gente desde Santiago Iglesias Pantín, Luis Muñoz Marín, Pedro Rosselló, Hernández Colón, gente que han tenido historia de todos los partidos. Rubén Berrío, para no dejar fuera a los del Partido Independentista, gente que han tenido trayectoria. Y él tiene que decidir para dónde él va. Si va a hacer lo que hacía antes, cosa que no cabe en el Senado, su comportamiento,
porque ahora está sujeto a la ley de ética, o si va a aportar dentro de su trinchera, ya sea ambiental, de protesta, de desobediencia civil, cosa que puede hacer y no es posición suficiente para expulsar. Ahora, en cuanto empieza a atacar personalmente sin fundamento y empieza a hacer esa conducta errática, a mi entender, pues se pone él en una situación muy difícil versus tratar de convencer compañeros y compañeras de que su agenda legislativa, porque allí no es un campamento, allí no es una protesta, allí es la legislatura y él tiene la herramienta del pueblo de Puerto Rico para legislar, aprobar leyes, promover agenda de política pública y en el caso que no se la aprobara porque no tiene el poder de convencer personas, tiene la disidencia para poder fiscalizar. Y eso es justo y es necesario. Lo que no puede ser es vicioso, sin fundamento. Y si él viene a trabajar, pues todos los que quieran trabajar estamos ahí, de todos los partidos. Así que mi consejo no solicitado. Una cosa es cuando está la cámara encendida. Otra cosa es cuando tiene ante sí el peso de un pueblo que espera que hagamos lo que tenemos que hacer y que están cansados de los shows, que están cansados de la gritería y que lo que quieren es paz y que se les dé la oportunidad de progresar. Y eso hay que aprovecharlo. Considerar la alienación parental como delito, la expansión del crédito litigioso han sido proyectos presentados por ti en un pasado que han sido en un momento de vanguardia porque se veían venir unos problemas que en ese momento quizás no consideraron, pero pasaron cosas después como lo del Banco de Desarrollo Económico, que no se ha dicho toda la verdad, porque si yo contraje un préstamo contigo para pagarte 3 pesos y después pasan cosas y se puede vender eso por 1 peso, yo me comprometí a pagar los 3 pesos. Claro, y tengo que hacer mi plan de negocio para pagar esos 3 pesos. Y yo sé lo que está pasando, que pagaba en un acuerdo verbal que no era el que estaba en el contrato y cuando se ejecuta, el contrato se ejecutó correctamente. Ahora, la información que yo tengo es que ese mismo empresario después ofreció $2.5 millones y que el préstamo lo vendieron por 900. Por eso es que crédito litigioso. Pero no lo vendieron solo por 900. Claro. Lo vendieron con otros más que valían 900. O sea que esa persona compró en bulk. Peor. Ese legislador, sí, pero ese empresario no pudo haber comprado. Claro. Todos los empresarios individualmente no iban a comprar su préstamo. Tiene mucho más valor cuando hay alguien que te compra la cartera completa. Eso no se ha explicado tampoco. No se ha explicado tampoco, pero el crédito litigioso hubiese prevenido entonces que si era eso. Yo voy a trabajar mucho con inteligencia artificial. Mucho. Sí, yo sé que hay 2 o 3 que se ponen creativos y dicen, pues le hace falta mucho. Mire, usted tuvo la oportunidad de votar y votó y gracias por ese apoyo otra vez. Pero porque eso va a cambiar la manera de hacer el gobierno este año. Ya. Es mucho. Esto es la campaña. Sí, pero esto no está codificado. Yo estoy trabajando a nivel de Estados Unidos. Hay que regularlo. Hay que regularlo, pero también hay que incentivarlo porque es una herramienta buena para los envejecientes, porque es uno de los temas que voy a trabajar. Vivienda, accesibilidad. ¿Qué rol vas a tener dentro del Senado ahora, Carlos? Mira, yo voy a tener en la Comisión de Asuntos Federales. Okay. Lo adelanto aquí, porque va a salir el lunes, pero ya que me invitaste tempranito. Voy a tener asuntos federales, relaciones federales, voy a estar trabajando con Recovery, voy a estar trabajando asuntos de energía también. ¿Vas a seguir destacado en las asociaciones sí. De Estados Unidos que tienen que ver con los legisladores? Estoy en 5 de ellas donde estoy en liderato en las 5. Wow. Es la primera vez que un latino, no un puertorriqueño, está en liderato en las 5 de republicanos y demócratas. Y eso es algo que lo he adquirido con el tiempo y con mucho esfuerzo. Y eso es bueno para Puerto Rico. Tú sabes que tengo uno de mis mejores amigos, acaba de entrar al Senado Federal, que es Rubén Gallego. Y adivina dónde lo pusieron. En la Comisión de Energía. Okay. Y adivina otro que tú sabes que los conocemos hace 20 y pico años, a Darren Soto. Y adivina dónde lo pusieron. En la Comisión de Energía. Así que tenemos 2 aliados espectaculares para Puerto Rico. En igual que Noblar. Las expresiones de él recientemente en el documental que hicieron de la toma del Congreso el 6 de enero. Porque Rubén fue Marine. De hecho, él tiene un libro que se llama The Call Us Lucky, donde dijo, yo estaba dispuesto a defenderme ese día. Y así fue, y ve los videos de él ahí asumiendo el liderato, pues estaba en combate. Y si lo ven caminando por ahí, le van a hablar en inglés. Es que el tipo parece, o sea, jamás parece de extraño. Lo que le dice un güerito. Ajá. Pero el güerito habla español y aquí viene dentro de 2 o 3 semanas para estar un rato acá conmigo y con un montón de amistades. Lo paseaste recientemente por ahí, pero no traíste para acá. No, lo voy a traer ahora otra vez. Vienen 3 semanas en calidad de vacaciones, pero... Compromiso. Sí, pero lo voy a traer para acá. Excusa. Oye, y vélalo bien. Ese senador va a ser candidato por lo menos a ¿El senador por dónde? Por Arizona. Por Arizona. Y es cuando demócrata y cuando Trump le ganó a todo el mundo, al único que no le pudo ganar en esa carrera y fue mencionada fue a Rubén Gallego.
De hecho, cuando Biden ya decide no correr, casi todo el apoyo se fue hacia Rubén, porque esa era la diferencia. Están apostando al futuro y Rubén Gallego sin duda. Es Rubén y Rubén. Rubén va a ser candidato y posiblemente vicepresidente de los Estados Unidos en un tiempo futuro. Apúntalo, yo lo veo bien vuelve claro. a ganar un demócrata, porque con esa pela que dio el Partido Republicano. Bueno, la dio, pero por lo general a 2 años de las elecciones, que solamente ahora el Partido Republicano tiene por un voto, la mayoría, se vira al revés. Y en el Senado va también allí y hay una posibilidad, dependiendo cómo pase la cosa, que se pueda recuperar el Senado. Y si es así, pues Rubén sube de ranking. Claro. Y con Rubén vienen como ciertos chats. El de Hawái es un amigo. Va a venir a Puerto Rico pronto. Knowledge viene a Puerto Rico. Cory Booker viene a Puerto Rico. Y yo voy a estar trabajando con ellos muchas cosas por Puerto Rico. Y son gente que no me ven como un cabildero, porque yo no lo soy. Nos ven como políticos, uno con otro, y la amistad y el off the record que siempre tenemos. Eso nos ayuda a tener esas relaciones de tener representación en Puerto Rico. ¿Te ha cerrado las puertas con los republicanos en ese sentido, teniendo tanto contacto con los demócratas, Carmelo? Mira, tengo amigos republicanos como Marco Rubio, que era el presidente de la Cámara en Florida cuando yo lo conocí. Después se convirtió en el senador Marco Rubio y el Departamento de Estado. María Elvira es tu buena. No, con María Elvira yo no sabemos quién es cada cual, pero no tenemos esa relación. Pero sí tengo mucha relación con el de prensa de Trump. Mike Caputo vino a Puerto Rico cuando Trump no era presidente. Mike Caputo, usted vea Get Me Roger Stone. Hicimos una amistad. Yo no sabía que él iba a estar con Trump. Él había estado con Trump. Fue acusado aquella vez por lo de los rusos. Dicen que él fue el que lo montó. Vean ese documental de Netflix. Antes de... Salió muy bien del caso. Y cuando lo nombraron, me escribió y me dice, I'm back, como Independence Day, que es un chiste interno que él y yo tenemos. Y me dice, lo que tú necesites, me puedes llamar. Así que y hemos tenido conversación. De hecho, me invitó a la juramentación. Veremos. Pero son cosas que se han alineado a favor de la comisionada también, que ahora es gobernadora. Muchos republicanos con quien ella estuvo comunicación y relación, ahora están en posiciones de poder para Puerto Rico, y qué bueno para Puerto Rico. Así que yo me especializo más en el lado demócrata, porque no puedo estar en todos lados. Y pues allá es más complicado que aquí. Aterrizando acá de nuevo, Carmelo, nuevamente tu rol en el Senado, ¿vas a funcionar como látigo quizá o de alguna manera el elder? ¿Verdad? No por decirte viejo, pero ya tú has tenido 6-4 años como tú mismo lo estableciste, y de alguna manera mucho legislador nuevo que quizás pueda hacer. Ayer vimos por unas expresiones del presidente que parece que Rodríguez Bebe está más acá que en su partido y la despreciaron o le hicieron algún comentario allá. Pues ella es independentista, pero si quiere entrar a la estadidad y la igualdad. Colaboró mucho con José Luis Dalmau. ¿Por qué no colaborar con ustedes? Porque ella tiene un solo voto y ya lo reconoce. Y la estrategia es buena. Déjame aliarme en muchas cosas contigo, pero después la campaña hace otra cosa. Pero ya peleó una aliada. Su ayudante se ha convertido en la directora de base de fe del Senado. Y ha declarado que es estadista. Así que Victoria Ciudadana. No lo había dicho aquí, Elian. Me estás hablando de Verónica. Sí. En el caso de Victoria Ciudadana, pues tú sabes que desaparecieron, y de aquellos que quieran entrar, que se llamaban estadistas en la campaña y no salieron electos, pues pueden ver el Partido No Progresista como una herramienta. Y en el caso de los de Proyecto de Dignidad, no hay duda que nosotros queremos que regresen al PNP y que el Partido No Progresista se ha movido de un partido de centro y liberal a un partido centro conservador. Pero aunque no se considere necesario recabar votos más allá de la delegación del Partido Nuevo Progresista, ¿estarías dispuesto a hacer ese wrangling of the votes, como se llama? Sí, claro que sí. Ahora, el látigo, pues ya no me toca a mí. Ya, como dice el momento viejo, ahora le toca a Matías, el portavoz. Es el portavoz. Y lo hace muy bien. Pero esa figura ha salido del portavoz a veces. Y me refiero, o sea, esta es la persona que muchas veces se reúne con los legisladores y les explica más a fondo, mira, por eso es que queremos hacer esto, cuando se descarrilan las ovejas. No, yo lo hice, tuve un gran portavoz alterno, en este caso va a ser Juan Oscar, que tiene mucha experiencia. En el caso mío, yo tuve a Chayán Martínez. Y yo me viraba y le decía a Chayán cómo estamos los votos, qué se hacía. Y decirle que no a Chayán, que es bien buena gente, tú sabes. Nunca debió haber salido del Senado. Era una persona espectacular, Dios lo bendiga de donde quiera esté, de su familia. Pero teníamos ese rapport, y yo me viraba, un secreto que mucha gente no sabe. Cuando yo me viraba por la derecha, era a favor, porque muchos legisladores llegaban, no sabían qué proyectos así. Si yo me viraba por la izquierda, digamos, un juego de revelando secretos. Era en contra. Esas son las señas para que, para que te roben la segunda. Sí, no, pues ya decía, a veces cuando Jorge Suárez llegaba tarde así, y no sabía que molestábamos, que tenía pelo, está por ahí detrás de la cámara. Y no era profesor. Pero nos podemos mejorar ahora sin pelo que con pelo, porque hay unas fotos de Jorge por ahí. Yo estoy en transición y voy a llegar.
pero todavía no estoy listo para esa conversación. Ok. Pero estoy en transición a ese recorte. Ahora hay unos turcos en la República Dominicana que son, pregúntale a Miki Espada. Me llamó en estos días, me dio un café a Miki. Miki, un abrazo, no me hago solidario de las expresiones de Eddie López, te quiero. Mira, ya hay un montón de cosas radicadas de proyectos de administración que son la hoja de ruta de la gobernadora, el mapa de ella para lograr unos cambios. El sistema energético, inevitablemente tenemos que hablar de él, sí. Porque pudiera resultar complicado. ¿Cómo ves toda esa legislación si ya has tenido oportunidad de examinarla? Sí, mira, nosotros vamos a probar el vamos a romper el récord que lo tenía yo con Tomás Rivera Chat de medidas aprobadas en los primeros 3 semanas. Ciertamente vamos a tener 100 y pico de proyectos que se van a aprobar. Casi todos programáticos y mucha gente va a gritar y va a decir, pero ¿qué pasó? Están las vistas públicas. Estos son proyectos que la gobernadora había anunciado durante la campaña, que tuvieron discusión amplia. Y las vistas públicas para la discusión. Y vamos a tener representación de todos los partidos para las enmiendas que haya que hacer, si alguna. Pero los vamos a aprobar. Porque el problema a veces con los gobiernos es que dicen y no ejecutan. Este gobierno no se puede dar el lujo, como tú dices. Te dice que cuando tú no quieres hacer algo, nombra un comité. Y haya nombrado 3 en las últimas 2 semanas. Sí, y eso es algo que ella tiene que romper con ese paradigma. Pero por lo menos en la legislatura, te garantizo que vamos a aprobar por lo menos 40, 50 medidas que van a ser el set de lo que va a ser este cuatrenio. Y después de eso vendrán otras legislaciones. Te digo, voy a trabajar mucho con los viejitos, voy a trabajar mucho con vivienda, asuntos federales, inteligencia artificial, y vamos a estar haciendo muchas cosas que hacen falta para Puerto Rico. Estaremos pendientes, señor senador. Agradecidísimo de que haya tomado estos minutos con nosotros. Yo llego, si son los viernes, compito contigo en las combinaciones. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Regresa, amigo viejo, otro viejo amigo. Hoy ha sido el día de eso. Mi compañero de labores hasta hace muy poco, el amigo y doctor Jorge Suárez Cáceres. ¿Le suena ese nombre por todos estos recursos que se están presentando? Esta semana suena más que nunca. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti. Buenos días al país. Que nos ve aquí nuevamente, Jorge. Santa Ponte. Me has escrito ese nombre todos estos días mientras me has estado escuchando en la conversación. ¿Por qué? Porque sonaría bien interesante lo que puede pasar en el caso de Santa Ponte. Jesús Santa Padre, en este caso, ¿verdad? Porque está Jesús Santa Rodríguez, Jesús Santa Ponte. Jesús Santa Aponte, en este caso que fue alcalde de San Lorenzo, fue senador, y en el caso cuando entra al Senado, él juramenta, dándose 1980, ¿no? Dándose una controversia, donde entonces cuando empieza la sesión inicial, la sesión inaugural, el portavoz en ese momento no reconoce a Santa Aponte como senador y entonces lo llevan a votación y se gana por un voto precisamente que no se reconozca el escaño de Santa Aponte, aunque ya estaba juramentado como senador en pleno, lo que entonces lleva a Santa Ponce a un recurso en el tribunal para obligar que se reconozca su escaño. ¿Qué significa eso? No se buscaba invalidar a otros legisladores. No, se buscaba invalidar el escaño de esa persona que estaba ahí. ¿Por qué pasa eso y cuál es la importancia del caso de Santa Ponte? Porque pudiesen darse casos ahora donde no reconozcan ciertas personas que han juramentado precisamente porque hay controversias en el tribunal. Pero eso sería nulificar. De alguna forma, es nulificar el juramento. Particularmente vamos a hablar en plata de Adrián y de Eliezer Molina. Sí, y en la Cámara de Representantes también, el de la representante del Partido Independentista, Nelly Lebrón, porque en este caso, que es el caso de López Arrieta, es todavía más interesante. Yo voy a hacer un poco un recuento histórico, Eddie, que me parece importante para que entendamos esto. En el 2008, Fortuño y el PNP le dio la pela que se le peleó a Magollo al Partido Popular. Esa es la realidad. Con Aníbal Acevedo Vilá, Fortuño sacó 1 millón y pico de votos y Aníbal sacó 800,000 votos. Y ganaron todos los escaños de distritos senatoriales, ganaron todo por acumulación, ganaron hasta el Pueblo del Niño, ganaron todo el PNP en ese momento. Por lo tanto, hay que aplicar la ley de minoría. Al aplicar la ley de minoría, el Partido Popular entró 4 legisladores solamente de 6 que postuló por acumulación. Entró Alejandro García Padilla, Tony Fajal Zamora, Silamari González y entró, esos fueron los 4 que entró. Silamari, Eduardo Batia fueron los que entró. Ahí están los 4 que entraron. Por lo tanto, faltaban ese escaño Cirilo Tirado y Juan Eugenio Hernández Mayoral. Eran los otros 2 por acumulación que pudiesen entrar en ese caso. ¿Por qué no entra nadie del Partido Independentista? Porque el Partido Independentista no quedó inscrito. Ya. Al no quedar inscrito, ese cuatrenio no hubo representación. No es que segundo, tercero, no quedó inscrito. Es que no quedó inscrito. Punto. No hubo representación del Partido Independentista ese cuatrenio en la Asamblea Legislativa porque no quedó inscrito. Es el del 2008. Es el 2008 al 2012, María de Lourdes. No quedó inscrito el Partido Independentista. Ella no fue senadora, por lo tanto había que buscar. Ella no fue gobernadora. Ella estaba 5. Ella iba al Senado ahí. En el candidato a gobernador era Irisa Rimora. Cierto. Había que escoger entonces 5 legisladores del Partido Popular y empezabas por los de acumulación.
entra Cirilo, entra Juan Eugenio, ahora Acabaron. tienes que ir a proporcionalidad. Y ahí es donde empieza el juego, porque tienes que ver entonces de voto emitido, voto depositado, cuáles fueron las personas que más por ciento sacaron en esos votos. Ya tú habías sido legislador, Ujú. estabas intentando revalidar, Correcto. corriendo por el distrito de De Humacao, Humacao. y había otro senador o candidato a senador, porque Ángel no era senador todavía, No. que era Ángel Rodríguez Otero, y empieza una dinámica entre la cantidad de votos que había acumulado o no había acumulado, que habían recibido en sus respectivos distritos, que el distrito de Guayama es mucho más grande que el de Correcto. Humacao, Por que eso se habla de, también por eso eso se habla había que de tomarlo en- proporción. Claro. Ese es el tema de la No de proporción. cantidad de votos, No, por eso es quería dejar proporción. eso. Ujú. Entra José Luis Dalmau, es el primero en entrar en ese cuatrenio como Pero entró legislador. por voto directo, No, José ¿no? Luis entra por ley de ley minoría de en ese minoría cuatrenio, también. es correcto. Y entra Wow. Eder Ortiz. Anda, pal. Y entonces queda un escaño disponible, y ese escaño disponible en tema de proporcionalidad, Jorge Suárez y Ángel Rodríguez están virtualmente empatados. Ahí se comienza la controversia de determinar quién entra a ese escaño y quién no, basados en la teoría de que había que dejar se contaran todas las papeletas depositadas, aunque no tuviesen marca, o se contaran solamente las papeletas depositadas con marcas. Ese es el caso de Suárez Cáceres versus Comisión Estatal de Elecciones. Yo prevalezco porque entro cuando se sacan las papeletas, se dejan las papeletas por un por ciento, hubo un redondeo a decimal, Ujú. y eso provoca entonces que yo ganara el escaño. Eventualmente, Eddie, para que la gente tenga perspectiva todavía más de lo que significa este tema, Alejandro García Padilla va a ser candidato a gobernador y nombran a Eder Ortiz comisionado electoral del Partido Popular. Y Eder Y renuncia. él renuncia. ¿Quién entra? Ángel Rodríguez Otero. ¿Por qué? Porque como el escaño Se que aplica ocupa la ley de Eder minoría. es correcto, porque Eder entró por minoría, por lo tanto, aplica el próximo que en proporcionalidad le corresponde Qué el bueno escaño. que me dices eso, porque he escuchado dos escuelas de pensamiento de cómo se tratan, y particularmente si renunciara Adrián o Doña Nelly, ¿qué pasaría con ese escaño? ¿Cómo lo trata el partido? Y hay Es una un escuela de escaño- pensamiento que te dice que se trata como acumulación, y hay otro que dice, no, eso sigue siendo de minoría y se ¿Ya trata tienes el como de precedente? minoría para el reemplazo Ya está el precedente. de ese senador o representante. Así que Correcto. una vez más trajemos a la escuelita a Ajá. unos cuantos porque está sobre la mesa ya el precedente establecido. No tienen que Y inventar la Anaíma rueda. Rivera Lacén no No sabe, tiene ha el más entendido mínimo eso. break Anaíma Rivera Lacén de nada. Anaíma Rivera Lacén puede llegar a la legislatura de la siguiente manera: que María de Lourdes Santiago renuncie a su escaño, Anaíma Zafila, el Partido Independentista, hagan una asamblea y la escojan. O Denis. en O la Denis, Cámara. o Denis en la Cámara. De ninguna otra manera ella puede entrar a la Porque legislatura a la por que ley de toques minoría. uno de minoría, automáticamente sigue vigente las La cláusulas ley, de correcto. disposiciones. Esa es la manera en que se llenan esos escaños. Ya que estamos hablando de eso, y lo discutí un poco con Carmelo, nos estabas escuchando, en un momento dado, cuando se implementó las cláusulas de la ley de minoría, se hablaba de la cual había coaligación, era legal, y había una sola papeleta, donde Correcto. estaba gobernador, alcalde, Todo el mundo. legisladores, todo el mundo. Y se hablaba de los votos de los partidos. Ujú. Me dice Iván Rivera, es quien lleva el caso caso de de Gabriel. Gabriel López Arrieta, que en ese momento se hablaba de los votos de los partidos. En el diario de sesiones particularmente hablaba del voto de los partidos. No decía la palabra íntegro, que yo fui a verificarlo, yo en la Constitución no habla de voto íntegro, pero lo que se hablaba era del voto de la columna. Correcto. No de que ese candidato haya cogido votos de diferentes sitios para propósitos de establecer la proporción Ujú. de quién llega primero, quién llega segundo, quién llega tercero. Eso incide inclusive lo que está diciendo Proyecto Dignidad de si los desahucian o no, pero bueno, ese es otro cuarto de hora. Pero quiero entrar a hablar acerca de eso, y sé que tenemos otros temas que tenemos que tocar cuando regresemos de la pausa aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo Puerto Rico, aquí con el licenciado, el doctor. Bueno, tengo licencia de conducir. Jorge Suárez. Regresamos en breve. Estamos dialogando con el buen amigo y hermano doctor Jorge Suárez Cáceres. Jorge, nos quedamos en el asunto de estos recursos presentados por los diferentes candidatos. Hay un recurso también de la candidata por acumulación al Senado, Leida Cruz, y el de Migdalia González, y los encasillo porque ahí, además de que hay unas certificaciones de otras personas diciendo ya que le tocan a ella, se desaparecieron votos.
en las actas, cuando Yo- cuadraron yo- las actas. yo no Y sé cómo los hablábamos de votos- marronazos, Carmelo. Bueno, de eso ellos saben, de dar majonazos, ¿verdad? Pero aquí el tema es que los ¿Pero se votos... marronearon esas actas en la Bueno, ves que como tú marroneas actas en la comisión, tú tienes una mesa llena de gente que Con son de todos los partidos representación. políticos, Ajá. entonces tendrías que ponerte de acuerdo todo el mundo allí para ocultar votos, o sea, para hacer fraude. O sea, tú tienes que básicamente fraguar no hay un y yo te presto los míos, coordinar. tú me prestas los tuyos. Bueno, eso es bien difícil ahora mismo, Eddie. O sea, tú tienes unas máquinas que te contaron votos, tú tendrías que abrir tú tendrías que abrir cada una, irte a mano, certificarlo. O sea, yo creo que cuidado con esos asuntos de que los votos se desaparecen en el aire. Esto no es Esa Valencia. conspiración requeriría Esto no de es Valencia. demasiadas personas. Esto no es Valencia. Claro. O sea, incluso hasta de los otros partidos minoritarios que estaban allí Sí, también claro. velando. O sea, Victoria Ciudadana se va a poner de acuerdo en desaparecer el voto. Observadores. Tú sabes, por Cristo. Yo creo que cuidado hasta dónde estiran los chicles, ¿verdad? El derecho es rogado y usted hace la súplica que usted quiera para que lo atiendan, pero cuidado hasta Pero dónde si tú llevan. me dices que yo tuve 112 votos y de momento cuando cuadraron el acta cuadramos a 110, pues cool. Pero de 110 a 0, ¿de qué momento? no Es tenga- imposible porque tú no cogiste, no votó ni tu mamá por ti. Pues no Ujú. puede ser, digo, ¿verdad? Hay casos donde no pasaría, pero ¿Cómo tú desapareces los votos a domicilio? Eddie, Donde como hubo una comisión que fue a esa casa, vio Exactamente. a esa persona a los ojos, a lo mejor tomó un poquito de agua o café con esa persona y se llevaron la papeleta, la comisión compuesta por lo menos 2 partidos. ¿Cómo eso pasa, Jaime? es que es imposible que pase porque la papeleta va custodiada Mm. y va a una bóveda Ujú. donde se va a almacenar esa papeleta para eventualmente contarla. Y hay un acta de Oye, incidencia una, para allá iba. que dice a qué hora fui, con quién fui, quién me atendió, quién votó, con la información de la persona. O sea, tú tienes que desaparecer el acta de incidencia, tienes que desaparecer el sobre la papeleta, tienes que decirle al que fue contigo, no digas que fuimos nunca. O sea, es una conspiración demasiado muy grande. Esa es la base del argumento de Migdalia González. Yo creo que es un argumento demasiado muy grande el decir que eso desaparece de esa manera. Vuelvo y digo, el derecho sigue siendo un ruego, y cada quien, ¿verdad? Cuando le aplica, lo aplica. Pero me parece que hay que tener cuidado hasta donde uno estira los chicles con la desaparición de los votos. Porque es importante establecer la validez de cada voto y de cómo se tiene que contar ese voto. Y si se contó mal, cuando se sumó, Pues restó, se arregla. Y eso pasa en la papeleta de acumulación. Eso se puede Por arreglar. te lo traigo Seguro. porque, no, pero para establecerlo, porque de acuerdo al orden donde tú aparezcas en el precinto, en el distrito, dependiendo de eso, vas a ser tú el automático, o como ha pasado, por ejemplo, con Héctor Enrique Ferrer y Santiago, que mucha gente votó por él directamente y a quien acumulaba en ese precinto lo bompeó. Que usualmente fue Gabriel López Arrieta. Y cuando se contó ese voto, a lo mejor le dieron votos a los dos. El funcionario de colegio, la máquina, yo no sé quién haya sido. La máquina pudo haber Y contado luego mal. se corrige y dice, no, mira, le tocaba al que la persona se lo adjudicó, Correcto. no al que acumulaba directamente si no hubiese habido una marca al lado de ese otro candidato. Eddie, una cosa que quiero añadirte ahí, Ajá. en el tema del procesamiento de ese voto, Ajá. que va directamente en el caso de Gabriel. Cuando tú haces ese conteo, que el efecto Héctor Enrique es el golpe hacia Gabriel López Arrieta. Ujú. Héctor Enrique, quien más votos, pues básicamente le coge en este caso, es a Gabriel. Ese efecto lo que provoca eventualmente es que el Partido Popular tenga el balance necesario de una mayor representación en la Asamblea Legislativa y que el Partido Independentista, por proporcionalidad de votos en la Asamblea Legislativa, tenga lo que le corresponde. Ya. El problema es cuando tú quieres adjudicarte el tema, como bien planteabas, del voto a gobernador Ujú. versus el voto insignia, porque estabas hablando de una sola papeleta. Pero la ley de minoría, las cláusulas de ley de minoría Claro, no establecen no ni lo votos de establece. partido ni voto No íntegro. lo establece, lo que Habla pasa de es que votos a la candidatura aquí de se ha gobernación. establecido un ruling de que eso funciona así. No necesariamente funciona así. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Vamos a establecer que Eliezer Molina renuncie. ¿A quién le corresponde el escaño? A alguien del PIB, probablemente. A nadie. ¿No? Eliezer Porque Molina has añadido a mano. es, Sí, 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 Eliezer sí. Molina es Discúlpame. write-in. Sí. Al ser una persona que se escribió su nombre, ¿puede correr todo el mundo? Habría que celebrar una En la elección general especial. abierta, esa Wow. primera teoría. Segunda teoría, Digo, que no tiene Y no razón. es que renuncie, es que lo expulsen. No, que no, es lo que probable. sea. Lo que sea que pase allí con Eliezer Molina, ¿a quién le pertenece el escaño? No es de ningún partido político. No lo es. Para el partido político establecer la forma de llenar la vacante. Y ¿Quién lo tendría que anunciar la reclamaría? comisión, ¿Quién lo entonces, llevar a reclamaría? cabo un proceso Bueno, especial. si yo fuera Bernabe, lo reclamo. Porque yo corrí nominación directa también. Ya. Aunque yo creo que está mal que le corresponda a Bernabe, pero estaría interesante porque corre por nominación directa. Sí. ¿Qué pasaría con ese escaño? ¿Puede correr todo el mundo? ¿Puede correr Juan Dalmau por nominación directa ahí también? Mira, Jorge, ¿Puede correr volviendo- Juan Luis Camacho? Claro.
¿Correcto el mundo? O Bianchi. Ya, Juan. Mira. Saluda a Carlos Bianchi, que está pendiente a la recomendación de almuerzo de hoy. No es recomendación de almuerzo, eso era en la administración anterior. Lo sé, pero que Bianchi está pendiente a eso según él. Te decía, volviendo un poco a lo que es el proceso cuando estas personas, estos candidatos, incumbentes o no, se dan cuenta de que no han prevalecido y juramentan a otro ser humano, hay unos términos con los cuales hay que cumplir. Correcto. Tú tienes, cuando pasa el escrutinio, son 10 días. Una vez culmina el escrutinio para el proceso de juramentación, culmina el escrutinio. Es importante porque aquí se juramentó gente antes de que pasara ese término de los 10 días. Tienes que cumplir con las escuelas del Contralor, con las escuelas de ética. Tienes que cumplir con una serie de documentación que te piden, que es otro punto importante, Eddie. El amigo Eliezer Molina no tenía expediente en la Comisión Estatal de Elecciones porque él no apareció en la papeleta. No le aplica a mi juicio. Por lo tanto, como no apareció en la papeleta, no tenía expediente en la comisión, no tenía ningún documento. Ahora, para juramentar, sí necesitaba la documentación necesaria. Aquí el 10.2 y el 7.2. Exactamente, que lo vi. Eso es importante. Sí. Una, dos. Otra cosa, a mí me parece, y hago un paréntesis aquí, el día 2, él sabía que él no iba a entrar a la legislatura. Él fue en manga corta y en pantalones. Él no fue vestido para entrar a juramentar. No con la mejor actitud. Y pues claro, así que él sabía de entrada que él no iba a entrar allí. Él lo sabía de entrada. Porque si hubiese sabido que tenía que abrir de entrar, hubiese ido como fue ayer. En chaqueta, bien vestido, a lo que se supone que vaya, porque ese es el reglamento del Senado que implica que usted tiene que ir vestido así. Eso no es porque la gente quiera, es porque el reglamento lo dice. Jorge, cuando regresemos de la pausa, tenemos un segmento corto, pero quiero que me hables de cómo ves los nombramientos vis a vis cómo la administración entrante ha elevado la vara y la expectativa. Hay por lo menos 2 o 3 columnas esta semana en cuanto a la tolerancia, la paciencia que puede tener ese elector para que hayan cambios significativos en los asuntos de gobierno, pero particularmente en lo de energía. Quiero que me hables de esos nombramientos vis a vis lo que la gobernadora se ha trazado como hoja de ruta para conseguir, y si la legislatura se lo pudiera descarrilar también, que es otro asunto interesante y ha pasado antes en legislaturas del mismo partido. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo Puerto Rico. Regresamos aquí con el amigo Jorge Suárez Cáceres. Jorge, en estos minutos que nos quedan, ¿qué esperamos de lo que va a hacer la administración con los nombramientos, con lo que se va a requerir por legislación, que tú conoces mucho de eso para hacer los cambios, y lo que la gobernadora ha prometido? Me parece que en el tema de energía, asertivo. El nombramiento del SAR es una figura que yo creo que tiene toda la capacidad del mundo para fiscalizar esto. La pregunta es la siguiente. ¿Se podrá o no se podrá al fin y al cabo cancelar ese famoso contrato? Sí. Que yo creo que es lo que está sobre la mesa y va a ser cuidado, fue el talón de Aquiles de Pedro Pierluisi y puede ser el talón de Aquiles de la gobernadora si lo maneja mal, porque su campaña fue precisamente esa desde la primaria. Así que hay que tener cuidado en ese aspecto. El nombramiento de Recreación y Deporte, un nombramiento atractivo para mucha gente. Por la figura que representa, es una figura que en su momento también criticó la situación de deporte que había, porque comunica, así que vamos a ver ahora si esa capacidad de crítica que tenían los medios de comunicación la puede llevar ahora a la práctica y la implementación, criticó que es importante. Criticó las pequeñas ligas, criticó las federaciones. Vamos a ver ahora cómo lo maneja. La transición, decía el otro día, entre las pequeñas ligas, la intermedia y cuando te conviertes en profesional. Él sabe por dónde va la cosa. Y eso es importante. Necesitar ayuda en otros asuntos administrativos. Eso es importante, que me parece que lo puede hacer. El secretario de Hacienda me parece que también fue un nombramiento asertivo, una persona que conoce, viene de la escuela de Paquito Párez. Me parece que el nombramiento de recursos naturales y las expresiones que hizo la gobernadora pues crean ya la primera roncha y lo que puede ser un choque inicial. Me parece que el no dejar a Tony López es un grave error. De parte de la administración. Yo creo que es un gran error. Tony López ha hecho un trabajo espectacular en la policía de Puerto Rico, ha levantado la moral de la policía, tiene los muchachos trabajando, tiene un equipo a su alrededor de primer orden que ha hecho un trabajo excepcional, le ha metido mano de frente al crimen con los recursos que tiene, así que, pero nada, vamos a ver qué otros nombramientos está de la gobernadora que sean relevantes. El gabinete constitucional le quedan algunos. Carmelo me decía que la paciencia es menos de 100 días en ese electorado que espera algún cambio. Sí, ¿por qué? Porque lo prometieron que esto iba a pasar rápido. Así que esa velocidad tiene que implementar a la gobernadora y el gobierno nunca arranca de cantazo. Siempre ya para febrero 15 por ahí es que la cosa como que coge viaje. Veremos a ver qué pasa. Estaremos aquí para discutirlo. Gracias por estar con nosotros. Estás debidamente cumplimentado en el cargo. Regresamos el lunes, Dios mediante.